Iván del Ángel en Monterrey para hablar sobre los posibles castigos después del zafarrancho del pasado viernes allá en las tribunas del Estadio Pirata Fuente en Veracruz. Adelante, Iván, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas tardes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, hace unos 45 minutos aproximadamente que pudimos platicar fuera de entrevista, Beto. Hay que resaltar que la directiva felina ha evitado dar declaraciones ante los medios de comunicación, sino hasta que se pronuncie la Federación Mexicana en torno al caso que sucedió el pasado viernes allá en el Estadio Luis Pirata Fuente. Dice el licenciado Palomino, Alberto Palomino, quien es el representante legal del Club Tigres, que no les interesa en lo más mínimo los apoyos, digamos, que tiene el Veracruz de parte de directivas como la del Santos, como la de Necaxa, en este caso también las palabras que emitió ayer Francisco Palencia de los Pumas. Dice, no nos interesa porque aquí los únicos que pueden emitir alguna opinión son los dos equipos involucrados, en este caso Tigres y Veracruz, esto ante la federación propiamente. Se espera que para mañana, en el transcurso de la mañana, antes de mediodía, ya se pueda tener más bien la definición de parte del organismo rector de nuestro fútbol, y a lo que esperan que no sea, digamos, tan grave la sanción para la porra de Tigres. Eso dice el licenciado Palomino, debido a que ellos han analizado videos, dicen, donde es muy claro que ellos fueron víctimas de las agresiones tiempo antes de que se suscitaran los hechos ya de mayor violencia, casi al finalizar ese encuentro. Siento también, Iván, que mientras no se determine si el agente con su escudo de fibra de vidrio pertenecía a la seguridad estatal, municipal, pública o privada, no se puede saber exactamente a qué tipo de falta o qué tipo de falta cometió o incurrió Ricardo Ferretti allá en Veracruz, porque hay un código penal del municipio donde se encuentra el estadio de Veracruz. Pero eso es la parte ya, digamos, legal por fuera del fútbol. Aquí estamos hablando únicamente de la comisión disciplinaria y ver qué va a ocurrir, Iván, con Tuca Ferretti y con la porra de los Tigres, con una posible sanción en las próximas horas. Que al menos en la parte interna sí te puedo decir que la directiva no castigará ni a André Pierre Gignac ni tampoco a Ricardo Ferretti, mucho menos a la barra de los libres y locos por estas situaciones, ya que dicen aquí, mientras que la porra aquí se comporta en el estadio universitario, nosotros no tenemos por qué ingerir en lo que acontezca fuera de la plaza en que se juega como local. Otro de los detalles importantes a resaltar es que dice el licenciado Alberto Palomino que lo realmente importante aquí, que parece que están desviando un poco la atención, es la falta de seguridad que tiene no solo el estadio de Veracruz, dice, sino otros estadios más del fútbol mexicano, y es en donde realmente se debería de poner mano dura, que aunque dice cuesta dinero tener suficientes elementos de seguridad, ya sea privada o pública, estatal o municipal. Dice, esto es en pro de salvaguardar precisamente la integridad de las familias o cualquier tipo de aficionados que acuden a los estadios de nuestro fútbol. Exactamente, falta seguridad y los estadios lamentablemente son caldo de cultivo e inevitable reflejo de la situación que vive el país. Gracias, Iván, por la información. Buenas tardes. Saludos, Beto. Y yo pienso, con respecto al Tuca, que ayer quiso suavizar y salirse un poco por la tangente cuando habló de lo que había dicho en Veracruz. Yo creo que al decir, van a ver cómo les va a ir en Monterrey, ahí está contribuyendo a la violencia. Eso número uno. Y dos, les quiero preguntar algo. Si un técnico mexicano hiciera lo mismo de zarandear a un agente de seguridad en la liga brasileña, ¿qué hubiera pasado? No, totalmente. Va a la cárcel. No, seguramente lo arrestan, ¿no? Y debería, Sí. o sea, ese es el tema en nuestro Pero país. aquí es muy Pero permisivo. crees que en tiene que ver, pero no tiene que ver la nacionalidad del Tuca en ese tema, ¿no? No, pero me refiero, pongamos el escenario de que a un técnico mexicano le pasara lo mismo en la liga brasileña, en una cancha de primera división de Brasil. Y entendiendo que el Tuca tal vez es A lo mejor lo hubieran arrestado. A lo que me refiero, Ricardo, esto si lo hubiera hecho es en aquí, Estados aquí Unidos. somos muy permisivos. Y precisamente por eso vemos lo que pasó en el Jalisco con la policía, ¿te acuerdas? Con Atlas y Chivas. Me parece que eran los de Atlas. Medio mataron a varios policías. Tras el 4-0 aquel en liguilla que Chivas elimina. Increíble. Esto, imagínate en un estadio en Estados Unidos.
Bueno, llega el ejército y se los lleva. Claro. O sea, no es posible que tú veas que se zarandera un policía, que le peguen a los policías. Por eso uno no cree en la autoridad, porque uno mismo empieza por no respetarla y ellos no se hacen respetar. Y después se hacen respetar de una manera, me parece, a veces ya sin conciencia. En cuestiones, cuando no se trata de gente importante, entonces por ahí se pasan de lanza. Ahora, cuando es un grupo mayor, tampoco hay la suficiente seguridad para poderlos contener, cosa que sí pasa en el Azteca, pero sí cosa que sí pasa en CU. Perdón, si como liga y como federación todos tus problemas los quieres resolver siempre tú en tus instancias y fuera de los tribunales civiles y de las cosas, como liga y como federación es increíble que a estas alturas, en las que estamos de miércoles, para un partido que se jugó el viernes, no haya todavía una postura. Yo no sé qué están abogando la gente de Tigres y Veracruz. Se deberían de quedar callados los dos, aceptar la sanción, en el caso de Veracruz el veto a su estadio, y en el caso de Tigres, por más que se quiera defender a su barra, aceptar que los libres y locos no pueden seguir viajando a los estadios del fútbol mexicano. Y no solo la afición de Tigres, yo lo dije ayer aquí y había quien dijo que no. Los estadios del fútbol mexicano que no tengan un circuito de televisión cerrado no pueden recibir porras visitantes, que se juegue así, que se deje de vender bebidas alcohólicas en los estadios, que se prive de esos insumos los equipos del fútbol mexicano y vean cómo o de dónde sacan el dinero. Pero pues no, porque entonces ¿cómo? Como nos van a pegar en el bolsillo, entonces no, pues de modo. Sigamos esperando que los aficionados se comporten. Al rato las sanciones, si empiezan para ti sí, para ti no, y empiezan a hacer diferencias, vamos a terminar en lo mismo de siempre. País, tiene que hacer algo. No como federación, o sea. Lo que dice, está bien, pero ahorita le corresponde a la federación. Sí, ¿me permiten? Sí. Lo que dice Tuca Ferretti desde el inicio se equivoca rotundamente, sobre todo cuando pasan 2 días y sigue diciendo sí, casi sí, amenacé y qué. Y me parece todavía peor que ya hayan pasado tantos días. ¿Qué más necesitan investigar? ¿No tuvimos ya todos acceso a videos casi completos de todo lo que pasó para hacernos un juicio de qué es lo que sucedió? Por eso vengo diciendo desde hace 2 o 3 días, todos se equivocaron, todos son acreedores a una sanción, aunque me quieran ahorita decir, no es que Gignac, no, todos, y yo entiendo que ya debe de estar completa la investigación cuando ya es miércoles y esto sucedió el viernes que vengan las sanciones. Si yo mato a alguien dentro de un estadio, No, pero te estás haciendo otro. Espérame, no. Le corresponde a la federación. Está bien que luego se tomen medidas con las autoridades, pero la federación tiene que tener una postura, Juan Carlos. No, espérame, no estoy diciendo que la federación no tenga que tener una postura, pero como país sí se tiene que regular este tipo de situaciones. O sea, si yo mato a alguien dentro de un estadio me voy a la cárcel porque estoy en México. Y aquí pareciera que un estadio de repente es el caldo de cultivo de pandilleros, pareciera, pueden hacer lo que sea y después no pasa nada porque no es México, no pertenece al Estado mexicano. O sea, eso es increíble. Esto ya sucedió, ha sucedido, viene sucediendo. Los de libres y locos entiendo que tal vez no deban de viajar. Una vez se agarraron a golpes con los jugadores de Pachuca en un aeropuerto los de libres y locos. O sea, como los quiso santificar ayer Tuca, totalmente erróneo. Lo del Tuca jalonear al policía, erróneo. Lo del Tuca y la directiva de Tigres de decir, lo del Tuca y la directiva de Tigres, ya para concluir, de decir, nosotros a la barra no le vamos a hacer nada porque nuestro estadio se porta bien, es promover la violencia. Ya te portaste mal, ¿saben qué? No van a ir 2 partidos, no sé. O sea, parece hasta de risa. Pero si el día que medio mataron policías, si el día que le sacaron un ojo a un chavito con un cohete en Jalisco, ¿no? Si el día que han pasado cosas, no digo que esta no haya sido terrible, pero han pasado una vez en Torreón, ¿no? También los de Libres y Locos. Y Pumas y América. Hay un punto en donde ya la autoridad tiene que ver. Además te dicen los porque hay gente buena. Nosotros no somos nunca, pues y en todos lados, donde hay esto aparecen ellos. Cuando se la gente buena que va al estadio, ¿quién la defiende? Como sigue siendo, porque la verdad, comparado con otros casos, el fútbol sudamericano, pero la policía por ejemplo, también tiene que intervenir. De acuerdo, pero comparado con otros casos del fútbol en Sudamérica, en Argentina concretamente, siguen siendo casos
esporádicos. No es tan usual que pase lo que pasó el viernes en Veracruz. Eso reconozco. Bueno, en Europa pasa cada que hay Pero Europa cada que League, pasa, de acuerdo, pero cada que pasa nos enfrascamos en esta misma discusión y no termina en nada. Que se radiquen a las porras, que las directivas les quiten los apoyos, que ya no les den boletos, que ya no los apoyen para viajes, que ya... Y no pasa nada, porque luego vienen a lo Yo mejor estoy un par diciendo de que la torneos, policía tiene que intervenir. De acuerdo, luego vienen un par de torneos en donde no pasa ningún incidente entre las barras y se nos olvida que ahí está un detonante en los estadios del fútbol mexicano con el tema de las barras, con ese apoyo, con la financiación de muchos clubes a esos grupos de animación. Ahí están los videos, tendrían que estar en la cárcel y no están. Definitivamente. Vamos a ir con Marcelino Fernández. Adelante, Marcelino, buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Se mantiene el suspenso con respecto a los castigos por los hechos ocurridos el viernes pasado entre Veracruz y Tigres, y el pronóstico es que se dará a conocer la resolución de la comisión disciplinaria poco antes de que arranque la jornada 8. No corre prisa para ellos porque ninguno de los dos equipos involucrados, en el caso de Veracruz y en el caso de la investigación que se está siguiendo también con Morelia, juegan en casa. Por lo tanto, han preferido darle mayor profundidad a la investigación para tener todos los elementos para determinar una sanción. ¿Cuáles podrían ser los castigos? Indudablemente que un veto quizá al Estadio Luis Pirata Fuente, pero también el veto a las porras de Tigres, sobre todo a la Libres y Locos, para que no acudan a los partidos como visitante. Y ya hay un antecedente. Hace poco más de un año en el Estadio Cuauhtémoc, la gente de la adicción de Rayados de Monterrey destruyó algunas butacas, prendió fuego en un sector de la tribuna. Ellos fueron suspendidos para viajar cuando jugara el equipo como visitante, y se obligó al equipo de fútbol Monterrey a pagar los daños que había causado su porra. Sobre este tenor ha habido apoyo hacia la gente de Veracruz por parte de distintos clubes que ya han tenido previamente algún antecedente negativo con la barra Libres y Locos. Es el caso de Santos, es el caso de Necaxa, de Atlas, que están pugnando algunos porque se castigue a la barra de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que no puedan acudir, al menos este torneo, a los estadios donde Tigres juegue como visitante. Sí, lamentablemente estamos en pañales en términos de seguridad en este país. Marcelino, muchas gracias por la información. Hasta luego, un abrazo. Buenas tardes, y vamos a escuchar al líder de la porra o barra, como les llaman aquí en México, con nuestras ganas de copiarlos. Aparte les dan el micrófono todavía para que se justifique. No, y además es increíble lo que dice, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Sí, mira, principalmente como sociedad yo creo que no podemos seguir permitiendo que las mentiras ganen, ¿no? Se volteó la película de repente y se quiere mostrar a la gente de Tigres como problemática y como iniciadora del problema, cuando en realidad el problema empezó desde el primer minuto del partido. O sea, la bronca no empezó en el tercer gol de Tigres. Hubo una incitación, provocación y agresiones con envases, con proyectiles en todo el transcurso del partido, hasta que hubo un momento en el que cierta gente, porque tampoco fue que sea toda la gente, tuvo una reacción que no aplaudo ni reconozco, ni mucho menos, pero que hasta cierto punto es entendible, ¿no? Cuando está siendo amenazado de esa forma en un estadio tan hostil como es el de Veracruz. Lo vemos como lo que es claramente una actitud de envidia. Mencionan por ahí que nosotros tenemos antecedentes de ser un grupo violento porque hemos caído en situaciones similares en otras ocasiones, y hemos caído en situaciones similares por el mismo detalle. Puestos en tribuna que no es exclusiva para el visitante, en medio de la gente local y en nuestra zona. Muy importante recalcar en dónde han sido los problemas en los que nosotros nos hemos visto involucrados. Nosotros no somos los que cruzamos estadios para golpear a nadie. Nosotros no somos los que invadimos la tribuna de local para hacer violencia. Dicen en Veracruz que estábamos golpeando familias, y yo quiero que alguien de los que dice eso muestre un video en donde se ve a algún tigre pegándole a un niño, a una señora. Si la gente corre, o sea, no puedes evitar que en masa haya esos desórdenes, ¿no? Pero, o sea, tú ves a una señora corriendo y dicen, es que les están pegando, y la realidad es muy distinta a lo que de repente alguna opinión malintencionada puede decir, ¿no? No hay por qué no creerle al líder de Libres y Locos en cuanto a que es muy posible, sí, también por qué no creerle que había proyectiles de los veracruzanos a los Tigres
durante el partido y que de esto desencadenó en un zafarrancho tremendo. Dice que no golpearon a menores o a mujeres, me parece muy bien, digo, hubiera sido el colmo. Lo que es vergonzoso es tener que separar grupos humanos partidarios de un equipo. Pasa en muchos lados, en un estadio de fútbol. Pero eso pasa en muchos no lados. Es vergonzoso, y pasa en Europa y pasa en el Bernabéu hay una zona de la grada que se usa solamente para la porra visitante y no pueden ir a ningún otro lado. La parte alta, arriba en el Bernabéu, pasa en CU, me parece que ¿No te parece primitivo y arcaico? Me parece primitivo. Me parece primitivo que este personaje diga casi, oye, el niño llorón y lo pellizca, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué me invitan? No, espérate tantito. Sí. Ay, déjame aplaudirte porque no agredieron ni a mujeres ni a niños. Caramba, nada más les faltaba eso. Y todavía se atreven a declarar... son los santitos que no hacen nada, no es cierto, porque lo dije hace rato, en cada que hay una bronca del lado de Tigres aparece esta porra. Cada que hay una bronca de Tigres aparece esta porra. Ahora, yo entiendo que para el partido de Tigres Pumas de la CONCACAF, pues no opera federación, etcétera, quiero comprender eso, pero si hay partido de Tigres hoy y no se ha tomado ninguna determinación con respecto, porque es Tigres Pumas. Claro. A lo mejor hay poquita gente, yo no lo creo, porque es torneo de CONCACAF y es partido de cuartos de final. Claro. Entonces, cuidado, ya debió haberse tomado una solución, aunque no rija la federación en este aspecto de manera directa, porque no es su liga y no es su copa. Arriba va a estar puede intervenir, la porra. ¿no? Claro. Sí, claro. No, bueno, y el municipio de Veracruz podría haber detenido a la gente. Boca del Río, ¿no? Es Boca del Río, tienes toda la razón. Mira, yo sigo insistiendo, o sea, con todo respeto, aquí el punto medular, tratar de educar a la gente que va al deporte es complicado. Va a ser y la gente que va a las fiestas es muy complicado. En ese sentido, necesitas el castigo ejemplar. Hay un libro de Albert Camus que habla de eso precisamente. Dice, toda la vida supe que esto no lo tenía que hacer, pero no había quien me lo impidiera. El día que el viejito contrata o le da unos dátiles a otros chavitos de otra pandilla para que les pongan una tunda, dijo, siempre supe que no lo tenía que hacer, pero ella ya sabía que algo me lo impedía. Entonces, la prevención, si estos chavos terminan en la cárcel, si estos chavos están bien rodeados por la policía, va a ser más difícil que hagan locuras. Ellos saben que están haciendo mal. Sin embargo, no hay quien se los impida. No, yo de acuerdo, yo insisto en eso, yo al día de hoy creo que se tienen que tomar medidas en lo que los estadios estén listos para recibir público visitante. Se debería de vetar a las porras visitantes en los estadios del fútbol mexicano que no tengan sobre todo manera de monitorear lo que pasa en sus tribunas. Estoy convencido que se tiene que quitar la venta de bebidas alcohólicas. No pasa, nos queremos parecer a los países primermundistas, no se vende alcohol en la gran mayoría. Hablo de las ligas en Europa. No, en Alemania se vende alcohol. Pero en España no, por ejemplo. Pero en Italia no, se armas una bronca. No, y en Inglaterra también se vende. Pero o sea, adentro de los estadios. Y habrá un señor que va con su compadre adentro y quiere tomar una cerveza. Estos ya llegan tomados, Ricardo. No importa. Ya llegan tomados. Pero toma medidas. No, ya llegan tomados. Toma medidas. El tema es que acá no queremos tomar medidas. Atención que todo esto que estamos hablando son las barras, no porras, ¿no? Porque sí, y las familias. Y sigo escuchando la declaración, me parece increíble. O sea, no sé si lo que se está tratando de investigar es quién tiró el primer golpe. Y entonces, con base en eso, porque por lo que escucho de este porrista de Ellos Tigres. Empezaron, nosotros no como fuimos. me pegaron primero, pues yo le pegué después. No, que se sancione a los Ricardo, dos. Solo quiero decir una cosa, me da mucha pena. Bronca. Me da mucha pena. Es diferente cuando te defiendes a cuando tú también agredes. Y lo digo, pero lo digo por la condición humana. Por eso digo, no sé si, perdón, Beto. No, lo digo por la condición humana, que yo me quedé en que las cercas y los corrales se habían creado para los animales. Sí, Beto, pero no es en el único lugar donde pasa. No, yo no, todos los estadios de Europa. Pero es Beto, pero sí hay guerras en el mundo. Sí, pero hay asesinatos en el mundo. Qué pena me da, lo único que estoy diciendo. Pero cuando me dan pena dos cosas. Me dan pena dos cosas. A mí Uno, las también. cervezas sin alcohol, que han de saber muy feas, muy raras. Y dos, despedimos al público de Radio Fórmula. Y dos, que no puedan convivir Pero no pueden. seres humanos que le van al Atlante, que son 5, contra los que le van al América, que son 100, pero que esos 5 estén metidos entre los otros 100. Tal No, vez entre americanistas ¿por qué y no? atlantistas sí, pero no pueden. Entonces, ¿por qué existe la policía?
No, ¿Por qué existen los soldados? No, pero, Rich, tú me dices que no vayan las porras, pero el Estado también se tiene que hacer cargo. De acuerdo. Con todo respeto. No, yo a lo que Entonces, voy que no haya o sea, policía. no me parece que sea tan Y que nadie se meta a drástica, robar, que nadie tan se meta a drástica robar, el tema que de nadie- separarlos, porque pasa en todos lados, porque en juego está un tema demasiado pasional. O sea, el aficionado, lamentablemente mal entendido, va a tener un proceso mucho de catarsis con su equipo, de asimilar como propio lo que pasa, de tomar como agresión un resultado cuando simplemente es un a eso partido. voy. Pero eso es inevitable, eso pasa en casi cualquier aficionado Ricardo, que va eso lo al comprendo, estadio. eso lo comprendo, pero de eso, Y en juego... a agarrarte a golpes, insultar al de al lado porque le ganó su equipo al Ya, tuyo, pero es que si pasa, es una Beto, locura. pasa Yo en sé, todos lados. me da mucha pena. Se nos está olvidando, punto medular, además de que hay gente inadaptada, se reclamó Inadaptada, exactamente. Se reclamó que no había la suficiente seguridad. Y aquí Felipe Ramos Rizo nos dijo que el comisario tiene que ver, si no hay suficiente seguridad, rodeando a las porras, y eso, ni siquiera se debería de haber jugado el partido. Exactamente, Ni sí. siquiera se tendría que haber Pero jugado el ¿Cuánto va a partido. ser? cierto. Sí, Bueno, yo también, yo no defiendo el operativo de El seguridad de comisario Veracruz, no hizo su lo trabajo. desconozco. Pero ¿cuánto? Pienso en un América Pumas, que se anuncia el operativo de seguridad con bombo en platillo. ¿Anuncian qué te gusta? 5,000 elementos de seguridad. 6,000, 7,000. Van 80,000 al estadio. No. No, ¿cómo no? No, pero los ¿Cómo locos, los inadaptados son 500. bueno, de acuerdo, No, bueno. pero se sale de control. No, los Un evento 80,000 no van a hacer masivo, eso. Un evento masivo, Los se sale de 80,000 no van a control hacer eso. y por más dispositivos de seguridad pero que... no son Bueno, 80,000 contra toda la policía, son 500 no importa. inadaptados. Yo vi al operativo de seguridad de la Eurocopa en Francia, un país primermundista, hace un año en Eurocopa. Entonces, que no vayan poder las- que no controlar vayan las en barras. el estadio de Entonces, Marsella. en los mundiales, Bueno, pero entonces es en los mundiales, no es un ahora que tema se juega en único Rusia, de los operativos de nada seguridad más que de este vayan los país. rusos. Entonces nadie puede viajar al Estamos mundial de hablando, Rusia. no, yo lo único que estoy diciendo es que en eventos masivos, no el puedes operativo de seguridad erradicar las es porras. muy fácil que se vea rebasado en México, en Veracruz, en Marsella, Pero en es, Madrid, es responsabilidad en Barcelona, del Estado. en París, en donde es, sea. es responsabilidad del Estado y vuelvo a lo mismo. Que te impidan hacerlo. ¿Cómo? Hice una madrina adentro de un estadio, pero Ahí está bien. estuve tres Claro, días de acuerdo. en la cárcel. Ahí estamos de acuerdo. Vas a ver si la vuelvo a hacer. Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos todos de acuerdo. Enfocas hacia las barras, ¿no? La seguridad. Sí. Mañana Paco Gémez estará aquí en ESPN Radio Fórmula y lo mejor del programa se repetirá en la noche de mañana jueves en el programa de Fútbol Picante. Gracias por su compañía en esta tarde. Ricardo, Juan Carlos, Gracias, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, que les vaya Beto. bien. Hasta Lo mañana. siento por tu Atlante.